Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Quizá haya podido sorprender la virulencia con la que el ministro Félix Bolaños ha respondido a unas declaraciones o a una intervención de Monseñor Argüello. Monseñor Argüello, citando a San Agustín, dijo que un gobierno que se olvida de la ética se convierte en una cueva de ladrones. A las pruebas me remito. Eso es un poco la declaración que en un encuentro, creo que fue en la Fundación Pablo VI, hizo Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Esta declaración ha sentado muy mal al ministro, al gobierno. Y el ministro ha contestado con una carta, que no he sido capaz de encontrar el texto. En algunas noticias que he podido encontrar se hace referencia a que esa carta la conoció la agencia EFE, en la que ha mostrado su sorpresa ante unas declaraciones que considera ofensivas, tanto desde el punto de vista personal e institucional. Y quizá, al menos lo que han declarado los medios, la parte más fuerte de esa carta sea esa especie como de amenaza a la Iglesia Católica cuando dice qué le parecería si un miembro del gobierno calificase a la Iglesia entera como banda de agresores sexuales. A las pruebas me remito. Ha dicho Bolaños, evidentemente sería falso y profundamente injusto. En numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia, en lugar de por la exageración, el partidismo en favor de fuerzas de derecha y ultraderecha. Acaba diciendo: quienes ejercen una responsabilidad pública tienen especial obligación en custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. Cita Bolaños al Papa León XIV y cree que estas palabras le pueden inspirar como presidente de la Conferencia Episcopal para reconducir sus declaraciones públicas y que sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos. Bueno, como digo, ha podido sorprender la virulencia con que el gobierno ha contestado vía su ministro Bolaños a unas declaraciones de Monseñor Argüello. Monseñor Argüello ha dicho que él no se refería directamente al gobierno. Bueno, pues creo que en ese sentido entonces el gobierno no tiene por qué sentirse aludido. Y yo creo que esta reacción virulenta de Bolaños nos debe permitir entender varias cuestiones. En primer lugar, al poder, y aquí me atrevo a decir a cualquier poder, pero también me atrevo a decir especialmente a este gobierno, le molesta la posibilidad de que la Iglesia pueda ser un referente moral de la sociedad y que, por tanto, la Iglesia pueda jugar un papel que ha jugado a lo largo de la historia, que es la de, vamos a decir así, validador ético, validador moral de las actuaciones de los gobiernos. Son muchos los ejemplos a lo largo de la historia en que obispos e incluso pontífices han levantado la mano ante actuaciones indignas de los gobernantes
y eso le ha traído muchas veces difíciles consecuencias a la Iglesia. Y por eso hay un empeño permanente desde la aparición del protestantismo por relegar a la Iglesia católica a un papel totalmente secundario dentro de la vida social y política. El Estado moderno no puede aceptar que haya ninguna otra institución al margen de él que se pueda situar, ¿no?, como referente moral. Creo que eso, por un lado, explica el porqué esta reacción tan virulenta de Bolaños. En segundo lugar, creo que esta reacción demuestra un poco una especie de excusatio non petita, accusatio manifiesto. Porque al margen de que se pueda interpretar o no, Monseñor Argüello dice que no, que esa declaración de que cuando un gobierno abanda la ética se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito, estuviera destinada o no al gobierno, no cabe duda de que el gobierno se ha considerado aludido. Y creo que Bolaños, de alguna manera lo hace, debería ser consecuentes reconociendo que hacer suya esa alusión quiere decir reconocer que al menos en parte el gobierno se ha convertido en una banda de ladrones. Por eso yo creo que él dice y utiliza ese argumento de, hombre, la parte no debería ser el elemento para calificar al todo, que es un poco lo mismo que dice cuando se refiere a la Iglesia. Dice, hombre, que haya habido abusadores en la Iglesia no debería llevarnos a considerar que la Iglesia es una institución de abusadores. Por tanto, lo que está diciendo es que haya habido ladrones en el gobierno, que, por cierto, algunos ya están con sentencia, no quiere decir que todo el gobierno sean ladrones. Bueno, pero el hecho es que se ha sentido aludido, y creo que eso demuestra pues, que el gobierno deja mucho que desear en materia moral. No solo por todas las leyes injustas e inmorales que ha ido emitiendo, sino también por las actuaciones personales de varios de sus miembros, algunas, como digo, ya juzgadas y sentenciadas sin culpabilidad. Y finalmente, creo que también nos debe hacer ver cómo el Partido Socialista, pero me atrevo a decir que el Estado como tal, no sé si de aquí sacaría al resto de partidos políticos, ven en la cuestión de los abusos un elemento con el que tratar de presionar a la Iglesia. No querría decir, pero a lo mejor también puede caber hasta de chantajear a la Iglesia. Porque sorprende que ante esta acusación, rápidamente, ante esta supuesta acusación o esta asignación de acusación que ha hecho el propio Bolaños, rápidamente haya sacado la cuestión de los abusos. Y creo que este es un hecho a tener en cuenta y a tener muy presente todos los católicos y en especial nuestra jerarquía. La gestión adecuada o inadecuada de todos los casos de abusos sexuales va a ser utilizada por parte de los gobiernos de turno, en este caso claramente para presionar a la Iglesia. Y la Iglesia tiene que ser consciente de eso y, por tanto, debe actuar en consecuencia. Y que yo creo que lo está haciendo, aunque creo, como hemos dicho en programas anteriores, que ha habido bastantes torpezas en la gestión de esta cuestión, porque considero que con la gestión que ha hecho la Conferencia Episcopal ha dado pie, en un intento de ser transparente y por tanto con buena intención, ha dado pie a que algunos aprovechen eso para tratar de magnificar una cuestión que por los datos que conocemos en España ha sido bastante reducida, lo cual no quiere decir que no sea indignante, que sea execrable y que haya que reparar a las víctimas, pero que en ningún caso se puede decir que la Iglesia en España ha tenido un comportamiento del nivel de otras iglesias que conocemos en otros países y ni siquiera como otras instituciones sociales de nuestra nación. Pero ahí está.
el tema de los abusos va a ser un tema que se va a utilizar para presionar y acallar a la Iglesia. Y de ahí la necesidad de que la Iglesia se mantenga firme en la defensa de su dignidad y que no dé pábulo a discursos que puedan interpretar que tenemos un cajón en el armario que no queremos abrir. Así que, queridos amigos, el Gobierno no quiere que la Iglesia cumpla su papel. El Gobierno no quiere que la Iglesia sea un referente moral. Y ante eso, los católicos de a pie, los seglares, jugamos un papel importante. Nosotros tenemos que estar en primera línea de batalla para defender el derecho de la Iglesia a hablar, a estar presente en el debate público, a hacer presente el Evangelio en el ámbito político, como referente moral, que es algo que ya señaló León XIV en su magnífico discurso ante las cámaras en el Congreso de los Diputados. Por tanto, queridos amigos, toca trabajar. Toca trabajar para defender la libertad de la Iglesia para hablar, y para poner pie en pared a los intentos de los gobiernos, en este caso del gobierno socialista de Pedro Sánchez y Podemos, de intentar acallar y marginar a la Iglesia. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Saben todos ustedes que se pueden poner en contacto con nosotros a través del mail del programa católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Lo pueden hacer también escribiendo al directo del programa durante la emisión del mismo. Ya saben todos ustedes que es un WhatsApp que solo está vivo durante el directo y en el que, pues nosotros vamos viendo sus comentarios y tratamos de hacerlos presentes en el programa. Tenemos el 668-594383. 668-594383. Y luego, pues si nos da tiempo, trataremos de dar entrada a los oyentes. También hay personas, tengo ahora 2 cartas en casa, a ver si me acuerdo de comentarlas con todos ustedes. También nos pueden escribir, escribiendo a Radio María. Ahí podrán encontrar que pueden escribir al programa Católicos en la Vida Pública y esa carta me la hacen llegar, o sea que también por correo postal, los que se vean menos en el ámbito digital, pues también nos se puede. Con todos. Empezamos con una cuestión pues, que quizá ha podido resultar curiosa por su virulencia, y es este ataque que ha provocado unas declaraciones de Monseñor Argüello. Unas declaraciones que en el fondo recogen una declaración, o un texto o una idea que utiliza San Agustín en la ciudad de Dios, ¿no? Capítulo 4 dice: semejanza entre las bandas provocadas los ladrones y los reinos injustos. Si de los gobiernos quitamos la justicia,
¿En qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se erigen por un jefe, se comprometen en un pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos. Abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura y profundidad le respondió el célebre Alejandro Magno, un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: ¿qué te parece tener el mar sometido al pillaje? Lo mismo que a ti, respondió, el tener el mundo entero. Solo que a mí, como trabajo en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti por hacerlo con toda una flota te llaman emperador. Bueno, aquí hay una enseñanza histórica de la Iglesia, ya ven que esto es de San Agustín, en el que cuando un gobierno deja de cumplir con su función, deja de promover la justicia, en el fondo se convierte en una banda de ladrones. Y aquí esto de ladrones no tiene tanto el sentido que también de que esos gobernantes se puedan dedicar al pillaje. Porque no necesariamente un gobierno que promulga leyes injustas tiene por qué ser él un ladrón en el sentido de quitar una cosa a otro. Pero sí es un ladrón en el sentido de que no da a cada uno lo suyo, ¿no? Podríamos definir ladrón como aquel que se hace con el control de algo que no es suyo. Bueno, un gobierno que es injusto, un gobierno que promulga leyes injustas, puede ser ladrón en el sentido de quedarse con lo que no le corresponde. Por ejemplo, un gobierno que establezca un sistema fiscal expropiatorio y, por tanto, podríamos decir que es ladrón porque está quedando con lo que es propio de los ciudadanos y no le corresponde a él. Pero también podemos denominarle ladrón en otro sentido, y es en el sentido de no dar a cada uno lo suyo. Claro, cuando aprobamos una ley del aborto y, por tanto, lo que admitimos es que se pueda matar a un bebé no nacido, no le estamos reconociendo lo que es suyo, el derecho a la vida. Cuando aprobamos una ley como la de eutanasia, no le estamos reconociendo a una persona en una fase terminal de su vida a lo que tiene derecho, que es a un cuidado. Cuando reconocemos o equiparamos al matrimonio a una unión entre personas del mismo sexo, no estamos dando a cada uno lo suyo, porque estamos tratando igual cosas que son desiguales. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, digamos que ladrón, en este sentido, creo que se puede interpretar en quedarte lo que no es tuyo o en no dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Es un ejemplo de esto el gobierno actual? Por supuesto. Pero también me atrevo a decir todos los gobiernos que hemos tenido en España. ¿En el mismo nivel? No. Pero todos han emitido y promulgado leyes inmorales. Y, por tanto, desde ese punto de vista, son todos gobiernos que se han olvidado de la justicia. Y alguien podrá decir, hombre, ¿pero cómo dice usted esto? Pues ya lo hemos explicado muchas veces. El elemento nuclear de la democracia liberal no es la justicia. Porque el liberalismo considera que no hay bien moral objetivo. Si no hay bien moral objetivo, es difícil determinar lo justo, porque es dar a cada uno lo suyo. Pero si no hay un suyo objetivo, ¿cómo vamos a determinar la justicia? Y por eso muchas veces en el liberalismo, como se entiende la autoridad, ¿no?, es como una especie de gestor de conflictos. No en un juez que busca la justicia, sino alguien que lo que intenta es que todas las formas, vamos a decir así, de vida que puedan surgir en una sociedad convivan sin hacerse daño. Si nos vamos al lado del marxismo, llegaríamos a una conclusión similar, porque tampoco reconoce un bien objetivo. Lo que pasa es que la diferencia es que el Estado, en vez de convertirse en una especie de moderador o gestor de convivencias, lo que se convierte es en fuente de moral. Claro, lo que vivimos hoy en la democracia liberal es una mezcla entre esa idea del liberalismo, de que no hay bien objetivo y de que todo vale,
Y ese marxismo cultural, que no reconociendo un bien objetivo, también trata de imponer una moral concreta, que también lo hace el liberalismo de alguna manera. Porque en tanto en cuanto se opta porque no hay bien, eso ya es una moral concreta. Y esa es la situación. Entonces, bueno, pues creo que Monseñor Argüello hace muy bien en recordar esta expresión de San Agustín, y que de alguna manera está en continuidad con lo que nos ha explicado León XIV en su magnífico discurso ante el Congreso de los Diputados, donde nos recordaba que una ley que no supera el tamiz de la dignidad de la persona no es una ley justa, y que da igual que se haya aprobado por consenso, que lo importante no es el procedimiento, sino en el fondo, lo que venía a decir León XIV, la justicia de la ley en sí. Y esto lo recuerda Monseñor Argüello. Que a partir de ahí el Gobierno decida extender esa reflexión y considerarla que es hacia él y de una manera ofensiva, porque efectivamente pues tienen algunos exministros que mientras fueron ministros han sido encausados y juzgados culpables de corrupción. Bueno, pero eso ya es una cuestión de Bolaños, pero que como buen hombre, buen político de izquierdas, que lo que priorizan siempre es la permanencia en el poder, no ha perdido el momento como para tratar de dar una misión a la Iglesia, como diciendo, si ustedes pretenden ser un referente moral en la sociedad, no les vamos a dejar, porque nosotros no queremos que lo sean y para eso vamos a utilizar de manera permanente la cuestión de los abusos. Donde, repito, creo que desde la buena intención la Iglesia ha pecado de ingenuidad en todo este proceso que hizo con el bufete de abogados, en toda la relación que ha tenido y el reconocimiento que ha dado al defensor del pueblo, que luego pues hubo unos católicos de a pie que demostraron la falta de rigor con que se hizo todo ese estudio, en el intento pues, de firmar este acuerdo con el Gobierno para que aquellas víctimas que ya no pudieran hacer frente a indemnizaciones, pues que la Iglesia también estaba dispuesta a acogerlas, aunque judicialmente no tuvieran derecho a ellas. Pero todo eso el Gobierno permanentemente lo está utilizando para tergiversar la imagen de la Iglesia en España, que no es una Iglesia impoluta, que es una Iglesia que ha tenido casos de abusos, pero muy minoritarios y en la que tampoco se han descubierto grandes casos de ocultamiento. Por tanto, creo que ahí la Iglesia ha estado ingenua porque ha permitido que el Gobierno, a veces hacer el bien también tiene estas cosas, querer ser generoso tiene estas cosas, pero bueno, las tenemos que tener presentes también para no ser ingenuos. Hemos podido permitir que el Gobierno alimente un discurso falso contra la Iglesia, pero que puede hacer mucho daño y que puede tener mucha fuerza en lo que podríamos denominar el chantaje. Y a eso también quería referirme porque yo no había caído en la cuenta, pero el otro día volví a escuchar en directo el mensaje, el discurso que pronunció León XIV ante el Congreso de los Diputados. Y al escuchar ese discurso en directo, antes escuché el discurso de la presidenta del Gobierno. Perdón, la presidenta del Gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados. Y realmente es un tema que me llamó la atención, porque ella hizo una mención a los abusos de la Iglesia, así como quien no quiere la cosa. Es gracioso porque hay quien consideraba que el León XIV pues, no tenía derecho, Alsina, Vicente Vallés, ¿no? Se mostraron muy agraviados porque el Papa hubiera, según ellos, reconvenido a los diputados españoles, pero no les pareció mal, ¿no?, que la Iglesia, que la presidenta del Congreso hablara, ¿no?, de la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas que tanto se ha hablado en las Cortes Generales. Es decir,
dejó caer el tema de los abusos, ¿no? Es verdad que el Papa no oculta ese debate. Como decía ella, es verdad que el Papa hablaba de esos abusos como una llaga abierta en la Iglesia, pero en lo que podríamos entender, pues, teóricamente, un protocolo, ¿no? y un nivel de educación con el invitado, bueno, pues Armengol no tuvo empacho en hablar de los abusos de la Iglesia. Pero luego fue mi sorpresa mayor cuando, viendo no sé cómo, me di cuenta que el rey Felipe VI también había hablado de los abusos en su discurso de bienvenida en el encuentro que tuvieron con el Papa y las autoridades civiles. Hay un párrafo dentro del discurso en el que habla de destacar la enorme labor social de la Iglesia, etc., 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 y luego dice: no puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que no son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto. Es verdad que uno puede pensar, hombre, no es una cuestión ofensiva, ¿no? Porque de alguna manera pone en valor la actuación del Papa para luchar contra esta lacra y reparar el daño sufrido. Pero ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que Felipe VI, en un discurso de bienvenida al Papa, le suelte la cuestión de los abusos? Y aquí es una lucubración mía, pero que a raíz de la desaforada reacción de Bolaños, a mí me parece que aquí hay una estrategia por parte del Estado español, liderada en este caso por el gobierno de Pedro Sánchez, para tratar de mantener viva la cuestión de los abusos como medio de chantaje, de recordatorio, de venganza hacia la Iglesia y tratar de mancillar su prestigio. Y creo que ante todo eso tenemos que ser conscientes. Y creo que debemos reaccionar ante ello. Yo les soy sincero, cuando vi la mención de Armengol me resultó escandaloso. Cuando luego no sé cómo caí en la cuenta de que Felipe VI también lo había hecho, me pareció escandaloso. Y la única, es una opinión personal, repito, la única explicación de esto es que hay una directriz desde el Gobierno de mantener viva esta cuestión siempre presente de la Iglesia para tratar de limitar su influencia pública. Y ahí creo que tenemos un papel fundamental los seglares. Los católicos de a pie es a los que nos toca, y lo digo de verdad, defender a la Iglesia en esta situación. Y poner negro sobre blanco lo que ha sido la realidad de los abusos en España, que siendo una lacra execrable ha sido algo mínimo, y eso no quiere en ningún caso minusvalorar el efecto grave y dolorosísimo que ha tenido en las víctimas, pero que la Iglesia en España, yo creo que podemos decir, con los datos que conocemos, ha sido una Iglesia ejemplar. Y hay que decir que toda la labor de la Administración, sea el Defensor del Pueblo, el Gobierno o cualquier otro órgano de la Administración central que ha intervenido en este ámbito con la buena fe de la Iglesia, ha sido torticera y siempre buscando crear un relato falso para tratar de dañar la imagen de la Iglesia. Y esto lo tenemos que tener claro. Y por tanto tenemos que formarnos, tenemos que saber lo que ha pasado, tenemos que saber los procedimientos chapuceros del pueblo que pusieron de manifiesto unos católicos de a pie. La falta de rigor al tratar estas cuestiones por parte del Gobierno y sus instituciones. Porque no tenemos que dejar que venza este discurso de la mentira sobre la Iglesia. Y debemos exigir a las autoridades que no utilicen en sus discursos esta cuestión, que en el fondo es como una permanente llamada de atención, un recordatorio a la Iglesia. Porque tiene bemoles que la señora Armengol hable de abusos cuando durante su mandato en la Comunidad Balear saltó un escándalo de abusos a menores acogidos en centros de tutela
gerenciados por la Administración Comunitaria Balear. Y en vez de facilitar la investigación, lo que se hizo es tratar de ocultar. Pero de eso no se han acordado de citarlo. Entonces, creo que nos toca en este punto, que es importante, defender a la Iglesia. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos abordado una cuestión, esta reacción virulenta de Félix Bolaños ante unas reflexiones de Monseñor Argüello, y ahora querríamos cambiar el tercio, pero creo que de alguna manera vamos a estar en la senda de la reflexión de Monseñor Argüello y las consecuencias que tiene que un gobierno abandone la justicia como leitmotiv o como elemento nuclear de su actuación política. Y quería compartir con ustedes varias noticias que me había ido apuntando en los últimos días. Esta es razonablemente reciente, es del 9 de julio, y la encontré en Hispanidad. 2 jóvenes de 28 y 24 años solicitan la eutanasia. Subtitulan, ¿no? Somos un país enfermo, inmerso en la cultura de la muerte, que celebró que una joven de 25 años, la más joven de España, pidiera morir porque no fuimos capaces de ayudar. Ahora repetimos la historia en 2 casos. Aquí tenemos a Ainhoa. Hispanidad es un digital que les recomiendo que lean, porque suele hacerse bastante eco de estas noticias con un trasfondo cultural y antropológico. Es un digital fundamentalmente centrado en el ámbito económico, pero a estas cuestiones le da importancia, ¿no? Y nos cuenta que Ainhoa tiene 28 años, vive en base a analgésicos opioides como la morfina o el fentanilo,
y ha tomado la decisión de pedir la eutanasia. Asegura no haberse sentido respaldada por las instituciones, tampoco por el sistema sanitario. Es más, su agresión sigue pendiente de juicio, hemorragias intracraneales, fractura longitudinal del peñasco izquierdo, en la base del cráneo y una parálisis facial. Tenía trabajo, pero los médicos forenses dicen que no es apta. Pese a ello, el Instituto Nacional de Seguridad, sin citarme, me dio el alta. Esto hace que me denieguen las ayudas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, porque, como se me trasladó una trabajadora social, no cumplía los requisitos al tener empleo. Estos dos últimos han sido mortales. Ya no solo el juicio que me pide volver a trabajar me está transformando la vida. Mi vida es el hospital. ¿Cómo voy a trabajar? Se suma que tiene una enfermedad pulmonar por la que necesita colocarse una máquina para respirar cada 3 horas. No tengo salud ni calidad de vida. No quiero vivir arrastrada. La misma decisión que tomó hace unos meses Alida, una joven de Málaga de 25 años, que padece 2 enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura. La eutanasia le ha sido concedida en noviembre, pero no le han puesto fecha porque quiere cumplir los más de 50 deseos que su madre ha ido anotando desde que era niña, para lo que con tu madre ha emprendido una colecta. Claro, aquí vemos 2 cuestiones que yo creo que nos dibujan el plano inclinado por el que estamos caminando y que era obvio con la cuestión de la eutanasia en España. Lo mismo que pudimos contrastar aquí cuando hablamos con los abogados del caso Noelia, que el caso Noelia era un caso flagrante de falta de apoyo a una mujer que tenía una enfermedad psiquiátrica diagnosticada. Pues algo parecido parece en lo que relata Hispanidad en relación con Ainhoa. Es una persona que se siente abandonada, que no pudiendo trabajar, el Instituto Nacional de Seguridad le ha dado el alta. De esto ya conozco varios casos. Luego la famosa ley de violencia de género resulta que no lo es porque tiene empleo, que tendrá que ver eso para la violencia de género. Y el caso es que es una mujer que se encuentra con 0 ayudas para poder seguir adelante. Y a veces, pues cuando uno no está bien acompañado, la reacción humana lógica es decir, quiero acabar con esto y me quito la vida. Y es una tristeza. Pero cuando uno mira, por ejemplo, al ejemplo canadiense, lo que se da cuenta es que esto es lo habitual. Una vez que está la eutanasia, el Estado se desentiende de las personas y les ofrece una salida barata y sencilla. Quitarla de en medio. En relación con Alida, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Y que creo que también nos viene bien para reflexionar sobre esta cuestión de la eutanasia. Resulta que a Alida le han concedido la eutanasia, porque tiene 2 enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura. Situación que comprendo que es complejísima y durísima. Pero ella todavía tiene, ¿cómo decirlo?, motivos para vivir. Porque dice que tiene más de 50 deseos que su madre ha ido anotando desde que era niña y lo que quiere es cumplirlos. Por tanto, aquí lo que vemos, creo que refleja la propia Alida, es que muchas veces la cuestión no es en qué situación médica de salud me encuentro, sino si tengo motivos para vivir. Porque Alida no quiere que le apliquen ahora la eutanasia porque tiene 50 motivos todavía por los que seguir viviendo. Por tanto, la realidad es que las personas que acaban pidiendo la eutanasia y las acaban ejecutando es porque han perdido la motivación para vivir. Y eso es un fracaso de la sociedad. Es un fracaso también personal de ellas, pero es un fracaso de la sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es hedonista. Claro, entonces aquel que no puede gozar, ¿cómo va a encontrar un sentido para vivir? En una sociedad consumista, en una sociedad con 0 de trascendencia. Claro, todo ese ambiente social, cultural que hemos creado invita a que las personas no tengan un motivo para vivir. Pueden tener motivos materiales y estos 50 deseos, pero estos 50 deseos se acaban. Entonces, ¿cómo como sociedad no somos capaces de generar en las personas motivos trascendentes
para querer seguir viviendo. Y eso es un fracaso de nuestra sociedad, al margen de que muchas de estas personas, además, se encuentran tan solas y abandonadas que no se ven con fuerzas para seguir adelante. Lo miren por donde lo miren, la eutanasia es un fracaso de la sociedad. También con una responsabilidad personal de la persona que lo pide, por supuesto. Pero que posiblemente en muchos casos, repito, como se suelen explicar los expertos en paliativos, no es tanto un grito de querer morir, sino un grito de ayúdame. Lo que pasa que ya digo, cuando la sociedad ha aprobado la eutanasia, ante el grito de ayuda, su respuesta es te matamos. Creo que es una noticia, bueno, pues para la reflexión y también para entender esa falsedad de que para vivir hace falta tener buenas condiciones de vida. Luego, una cuestión pues que, bueno, no voy a cambiar del ámbito, vamos a decir, más moral. Y, bueno, el debate, el 13 de junio, se hacía eco de una noticia en la que analizaba cómo sería la natalidad en España sin la ley del aborto. Desde 1987, apúntense este dato, 1 de cada 6 niños concebidos ha sido abortado. 1 de cada 6. Hoy, esa es la media de estos casi 30 años. Hoy estamos en 1 de cada 4. Es decir, por cada 3 niños que nacen, 1 ha sido abortado. Y estamos en un nivel, el último dato que conocemos, el de 2024, de 106.000 abortos. Claro, si nosotros hubiéramos eliminado el aborto, ahora mismo en España se producirían unos 410.000, más o menos, 420.000 nacimientos, que son los mismos que se producían en el 85 cuando no había abortos. Fíjense ustedes, toda esa debacle de natalidad que tenemos no existiría si realmente no hubiera aborto. Y el drama es que estamos en 12,36 abortos por cada 1.000 mujeres, que es el segundo valor más alto desde 2011. Es verdad que los abortos en términos absolutos no crecen mucho. Eso es fruto de que cada vez hay menos mujeres en edad fértil y también de que hay menos, y por tanto hay menos embarazos. Pero la realidad es que estamos en la tasa por cada 1.000 mujeres más altas, exceptuando 2011. Es decir, que en el fondo la proporción del aborto crece. Y la proporción de abortos respecto de embarazos no ha dejado de crecer desde el año de su aprobación. Para que se hagan una idea, en 2011 estábamos en el 20%, pero es que hoy en día ya estamos en el 25%. 1 de cada 4 niños concebidos es asesinado en el vientre de su madre. No tengan ustedes dudas de que si hubieran nacido todos estos niños abortados, el problema de natalidad en España sería inexistente. Pero, no contento con esto, nos encontramos con una noticia, el 8 de junio de 2026, en que el director general de Salud Pública ha anunciado la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para personas de 16 a 22 años y además pretenden establecer como que es un derecho de esta franja de edad a tener preservativos. Claro, los que ya somos viejos en esta materia, sabemos perfectamente a qué conduce esto. Esto se nos vende siempre con la idea de evitar embarazos inesperados, evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, pero la realidad es otra. En el fondo, esto obedece a fomentar la promiscuidad sexual. Porque si usted no quiere fomentar la promiscuidad sexual, no vende la idea de que con los preservativos esta promiscuidad sexual será segura. Y lo que demuestran los datos históricos es que cuando se fomenta la promiscuidad sexual vía los preservativos, los embarazos inesperados crecen, por tanto los abortos crecen y por tanto
además las enfermedades de transmisión sexual crecen. Hagan ustedes una búsqueda, busquen cómo evoluciona el consumo de anticonceptivos en España y luego busquen cómo han evolucionado las enfermedades de transmisión sexual y los abortos. Y verán que siguen la misma senda. No sé si eso desde un punto de vista estadístico puede dar pie a establecer una relación de causa o efecto. Pero la realidad es que la historia, miren donde miren los datos, da igual el país, demuestran que son 3 variables que evolucionan correlativamente. A más uso de anticonceptivos, más embarazos inesperados, más aborto, más enfermedades de transmisión sexual. Claro, la pregunta que se hace uno es ¿y por qué los gobernantes siguen empeñados en promover estrategias que no solo es que se hayan resultado inútiles, sino que generan efectos perniciosos? Y entonces aquí vendría la pregunta de por qué es interesante fomentar la promiscuidad sexual. Y aquí hoy no nos da tiempo. Pero ya saben todos ustedes que una sociedad en la que hay promiscuidad sexual es una sociedad en que las personas son incapaces de donarse, es una sociedad en que la gente se vuelve hedonista, por tanto egoísta, individualista, asocial, incapaz de formar una familia, incapaz de trabajar por un bien común, por un bien superior al individual, y todo eso lo que hace es que lo que tengamos es un conjunto, la sociedad se convierte en un conjunto de individuos que como masa son fácilmente maleables. Y además, toda la cuestión de la promiscuidad sexual tiene un segundo elemento muy importante, y es que dificulta en buena medida la relación con la trascendencia en la persona. Con lo cual, además, pues les capamos, de alguna manera, les hacemos incapaces de la relación con Dios. Una sociedad sin Dios, sin familia, en el fondo es una sociedad que no valora tampoco la patria y es el ámbito perfecto para la destrucción de cualquier orden social, especialmente el cristiano. Amigos, se nos ha ido el tiempo. No nos queda tiempo para más. El próximo día trataremos de ser más generosos con el tiempo y de poder darles entrada a todos ustedes. Les agradezco mucho la atención. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.